Experiencias reales de horror. Historia número 15. Sombras de Malacar. Autor, Hernán Parra. Me llamo Jake Sullivan. Alguna vez fui un hombre con sueños, con una familia, con algo parecido a la felicidad. Hoy solo soy un cascarón vacío, un borracho sin rumbo que sobrevive más que vivir. Todo se derrumbó el día del incendio, cuando mi hija, Emily, de apenas 7 años, quedó atrapada en aquel infierno de llamas. Nunca olvidaré sus gritos, ahogados por el humo, mientras yo golpeaba puertas y ventanas sin poder alcanzarla. Ese sonido, todavía me taladra la cabeza cuando intento dormir. Después de aquello, mi esposa, Clara, se marchó. Decía que yo había muerto con Emily, que en mis ojos ya no quedaba nada. Tal vez tenía razón. No luché, no supliqué, simplemente me dejé vencer. Ella se llevó todo lo que quedaba, hasta la última fotografía de Emily. Yo me quedé con las cenizas de mi vida y una botella en cada mano. De vez en cuando trabajo como detective privado. Casos turbios, trabajos que la policía no quiere ensuciarse las manos resolviendo. Siempre he tenido buen instinto, esa intuición que otros llaman suerte. Pero eso nunca fue suficiente para Daniel Foster, un sargento de policía con el ego tan inflado como sus medallas. Desde que crucé en su camino, me odió. Me envidiaba. No soportaba que un tipo como yo, hundido en la mierda, resolviera casos que él no podía. Esa noche lo encontré en el Black Crow, un bar donde la mugre y la desesperación se mezclaban con el olor a cerveza rancia. Yo estaba en mi rincón, con el vaso en la mano, cuando Foster decidió acercarse con su sonrisa torcida. «Mírate, Sullivan», dijo, escupiendo las palabras como veneno. «Un fracaso con gabardina, jugando a detective. No vales nada». No respondí al principio. Solo bebí. Pero las palabras siguieron, golpeando como puños invisibles. Emily, Clara, mis derrotas, todo salió de su boca con un deleite cruel. Cuando lo miré a los ojos, algo dentro de mí estalló. Me levanté, lo empujé, y el bar se convirtió en un campo de batalla. Mesas volcadas, vidrios rotos, golpes que sabían a odio acumulado. Hasta que Foster sacó su arma. Recuerdo 3 destellos, 3 truenos que partieron la noche. Uno en el pecho. Otro en el costado. El último atravesó mi garganta. Caí de rodillas, y el mundo se volvió un murmullo distante. La sangre se derramaba como vino barato en el suelo húmedo. Y entonces, todo se apagó. Pero no morí. Abrí los ojos en otro lugar. Una dimensión oscura, hecha de sombras líquidas y susurros que no eran humanos. Y allí lo vi, un ser gigantesco, con alas negras como ceniza y un rostro que cambiaba cada segundo, entre lo humano y lo monstruoso. Sus ojos eran brasas encendidas. Jake Sullivan, su voz era como hierro quebrándose. Has probado el sabor del dolor. Has perdido lo que más amabas. Ahora te arrebatan incluso la vida. Pero yo puedo devolvértela. ¿Quién eres? Balbuceé, con un hilo de voz. Soy Malacar, el portador de pactos. Te ofrezco un don, la inmortalidad y la mente de los hombres como un libro abierto. Todo a cambio de una cosa, venganza. Miré a mi alrededor. Vi recuerdos de Emily ardiendo entre las sombras. Escuché la risa de Foster, aún fresca en mis oídos. No dudé. Acepto. Malacar sonrió, y sus alas se abrieron como un eclipse devorando todo. Sentí un fuego recorrer mis venas, un fuego distinto al del incendio. Este no destruía, me reconstruía. Y entonces, regresé. Abrí los ojos otra vez, pero esta vez en el mundo real. Estaba tendido en medio de la calle, rodeado de luces rojas y azules. Policías y forenses se movían alrededor de mi cadáver. O lo que ellos creían que era mi cadáver. Uno de ellos, el forense Dr. Leonard Hess, estaba inclinado sobre mí, preparando la bolsa negra. Entonces me incorporé de golpe. El aire volvió a mis pulmones como un rugido. Mis ojos ardían. Escuché los pensamientos de todos a mi alrededor, confusos, horrorizados, gritando dentro de mi cabeza. El grito de una mujer policía, oficial Sarah Mitchell, rompió la noche. Dios santo, está vivo.
Me levanté lentamente, sintiendo el peso de las balas desaparecer de mi cuerpo. Todos retrocedieron. Podía escuchar sus mentes como si fueran altavoces. Imposible, muerto, monstruo, sonreí. Daniel Foster estaba allí, con el arma aún en la mano, paralizado. Pude escuchar lo que pensaba: esto no puede estar pasando, yo lo maté. La sed de venganza ardía dentro de mí. Y en ese instante comprendí algo: Jake Sullivan había muerto esa noche. Lo que regresó, ya no era un hombre. Me llevaron esposado a la comisaría central. No porque fuera culpable, eso lo sabían todos, sino porque nadie podía explicar lo que había pasado conmigo. Yo tampoco podía, al menos no de una forma que ellos comprendieran. En la sala de interrogatorios, bajo la luz amarillenta que colgaba del techo, conté la historia una y otra vez, cómo Daniel Foster me había provocado en el bar, cómo sacó el arma y disparó sin que yo tuviera la mínima oportunidad de defenderme. No mentí. No tenía que hacerlo. Las balas, las marcas en mi cuerpo, hablaban por sí solas. 3 orificios cerrados, sin dolor, sin sangre fresca. Los médicos estaban perplejos, los policías susurraban como si hubieran visto un fantasma. El capitán ordenó la suspensión temporal de Foster, a la espera de una investigación. Él no lo soportó. Me lanzó una mirada de odio puro, como si deseara matarme 1000 veces más. Cuando salimos de la comisaría, el aire nocturno se sintió más frío que nunca. Foster se me acercó, con los puños apretados y los ojos encendidos. Esto no ha terminado, Sullivan, me escupió, como un perro rabioso. Lo miré en silencio, dejando que sus pensamientos se filtraran en mi mente. Lo maté. ¿Cómo demonios sigue vivo? ¿Qué es lo que es este maldito bastardo? Y entonces, reí. Una carcajada baja, áspera, que le erizó la piel. Tienes razón, Daniel, le respondí, clavándole los ojos. No ha terminado. Pero deberías cuidarte. Porque yo, ya no soy el mismo. Y tú lo vas a descubrir muy pronto. Se quedó helado, pero trató de mantener la fachada de valentía. Se giró y caminó hacia el bar, buscando refugio en la rutina de siempre. Creía que allí encontraría calma. Pobrecillo. Lo seguí desde las sombras. No necesitaba acercarme demasiado, podía escuchar cada pensamiento suyo, cada duda que lo desgarraba por dentro. Y entonces ocurrió. De la nada, en un callejón oscuro, Malacar emergió. Una sombra sólida, más real que nunca, con sus alas extendidas como cuchillas negras. No era un espejismo, el demonio estaba aquí, entre nosotros. Foster apenas tuvo tiempo de girarse cuando Malacar lo embistió, arrojándolo contra un muro de ladrillos con una violencia brutal. Lo golpeó 1, 2, 10 veces, con un poder que ningún hombre podría contener. El sonido de huesos crujiendo llenó el aire. Daniel gritaba, rogaba, escupía sangre. Por favor, basta. Suplicó, llorando como un niño. No me mates. Malacar se inclinó sobre él, riendo con un eco que parecía sacudirse en cada rincón del callejón. Sé quién eres, Daniel Foster. Conozco tus secretos más oscuros. Tus pecados. Tus miedos. No puedes esconderte de mí. Daniel sollozaba, temblando, reducido a una sombra del arrogante policía que alguna vez fue. Te lo ruego, no lo digas. Malacar rió más fuerte, un sonido tan inhumano que hizo temblar hasta mi propia alma. Luego, sin matarlo, lo soltó. Lo dejó tirado en el suelo, cubierto de moretones y lágrimas. Yo observaba todo desde el otro extremo del callejón, con la gabardina cerrada y el corazón latiendo con un ritmo que ya no era humano. Cuando Malacar se giró hacia mí, su voz retumbó directamente en mi mente: eres el medio, Jake Sullivan. A través de ti, puedo caminar entre los hombres. Solo debes pensarlo, y yo castigaré. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pero en vez de miedo, lo que sentí fue placer, poder. Entonces, este es apenas el principio, murmuré, mirando a Foster arrastrarse por el suelo como una rata herida. Voy a hacerlo pagar. Voy a hacerlo sufrir. Carson sonrió. Su cuerpo se disolvió en un remolino de sombras negras, y antes de que pudiera reaccionar, se fundió conmigo.
Una oleada de fuego oscuro recorrió mis venas, quemando todo lo que quedaba de humano en mí. Caí de rodillas, jadeando, mientras su risa llenaba mi cabeza. Y en ese instante comprendí, Jack y Malacar ya no eran dos. Éramos uno. El monstruo había nacido. Caminaba en la noche como un fantasma entre las luces apagadas de la ciudad. Mis pasos eran lentos, sin rumbo, pero dentro de mí el fuego de Malacar latía como un corazón ajeno. Podía escuchar voces, pensamientos dispersos, miedos de los transeúntes que cruzaban la acera contraria. Cada mente era un libro abierto. Cada secreto, un cuchillo que podía usar. Entonces lo vi. En un callejón angosto, 3 hombres habían rodeado a una adolescente. El hedor de su miedo me golpeó más fuerte que el alcohol. Sus manos sucias recorrían su cuerpo mientras ella trataba de zafarse, sin éxito. Vi en sus ojos un terror que conocía demasiado bien, el de la desesperanza, el de saber que nadie vendría a ayudar. Pero yo estaba allí. Sin pensar, avancé. Uno de los hombres se giró hacia mí con una sonrisa torcida. Esa sonrisa murió en un instante, lo tomé por la cabeza y con un movimiento seco giré su cuello hasta que crujió como una rama quebrada. Su cuerpo cayó al suelo como un saco inútil. Los otros 2 entraron en pánico y trataron de huir. Yo no me moví. No necesitaba hacerlo. Me arrodillé, apoyando una mano en el suelo, y sentí como Malacar surgía de mi interior. Un río de sombras se derramó a mi alrededor hasta tomar forma, alas negras, garras como cuchillas, un rostro imposible de describir con palabras humanas. Los hombres gritaron, pero era demasiado tarde. Malacar atrapó al primero con sus garras y lo levantó en el aire. El hombre pataleaba, lloraba, suplicaba, pero nada lo salvó. El demonio lo despedazó en segundos, huesos y vísceras cayendo como lluvia roja. El segundo intentó escapar. Malacar lo alcanzó con un látigo de sombra, lo arrastró de vuelta y comenzó a arrancarle la piel lentamente. Sus alaridos llenaron la calle hasta quedar reducidos a un gemido húmedo, convertido en una masa sangrienta que apenas conservaba forma humana. Malacar lo devoró con ansias, tragando carne, sangre y alma. Yo observaba. No con horror. No con culpa. Con fascinación. Sentí como el poder crecía dentro de mí cuando Malacar volvió a fundirse en mi cuerpo. Mi respiración se aceleró, mis venas ardían, mis sentidos se agudizaron. Cada vez que él se alimentaba, yo me volvía más fuerte. La muchacha temblaba, acurrucada contra la pared. Se acercó lentamente a mí, con los ojos abiertos como platos, y entonces, para mi sorpresa, me dijo con voz quebrada, no sé qué eres, pero me salvaste. Gracias. La miré fijamente. Era apenas una niña, no más de 16 o 17. Y aún así, no se echaba atrás. ¿Qué haces aquí tan tarde? Le pregunté, mi voz sonaba más grave, más oscura de lo que recordaba. Ella bajó la mirada. No tengo dónde dormir. No tengo casa. Nadie me espera. Guardé silencio. Malacar susurraba en mi cabeza, incitándome a dejarla atrás, a que la debilidad no me detuviera. Pero había algo en ella, algo que me recordaba a Amelie. A mi hija. Ven conmigo, le dije al fin. Al menos esta noche estarás a salvo. Sus ojos brillaron con un alivio que dolía. Me llamo Jocelyn, susurró, asentí, y sin más palabras la conduje hasta mi lugar. No era más que un departamento miserable, un agujero mal iluminado con olor a humo y whisky viejo. Aún así, cuando abrí la puerta, la miré y le señalé la cama. Duerme ahí. Estarás bien. Yo me quedaré en el sofá. Por un momento pensé que se negaría. Pero ella se tumbó con cuidado, como si ese colchón fuera un lujo que no había tenido en años. Cerró los ojos, y en segundos estaba dormida, respirando con calma. Yo me senté en el sofá, encendí un cigarrillo y miré el techo. Dentro de mí, Malacar reía, satisfecho. Yo, en cambio, sentía algo extraño, una mezcla entre furia contenida y una chispa de humanidad que aún se resistía a morir. Quizás, pensé, ella podría ser algo más que una sobreviviente. Tal vez Jocelyn estaba destinada a caminar conmigo en este sendero de sombras.
El reloj marcó las 3 de la madrugada cuando cerré los ojos. Afuera, la ciudad seguía pudriéndose. Pero dentro de mí, ya había un nuevo equilibrio. Ahora no solo podía invocar a Malacar cuando lo deseara. También tenía a alguien bajo mi techo. La oscuridad había comenzado a tejer su telaraña. El amanecer llegó como siempre, sucio, gris, indiferente. En mi departamento el aire olía a ceniza y a café rancio. Jocelyn aún dormía en la cama, enroscada como un animal que por fin había encontrado un rincón seguro. Yo preparaba algo sencillo de comer, huevos revueltos, pan duro y café. No era un banquete, pero después de la noche que había vivido, supuse que le sabría a gloria. Cuando se sentó frente a mí, sus ojos ya no tenían tanto miedo. Había algo distinto en ella, curiosidad. Jack, anoche lo vi. Ese demonio. ¿Qué es? La miré, en silencio. Podía mentirle, pero ya estábamos demasiado cerca de la oscuridad. Se llama Malacar. Yo morí, Jocelyn. 3 disparos me atravesaron el cuerpo, y debería estar bajo tierra. Pero él me encontró en la otra orilla. Me devolvió a la vida, me dio poder, a cambio de una sola cosa, venganza. Ella bajó la mirada, pensativa. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba, pero no de miedo. Yo quisiera morir, para volver a ver a mi mamá. Me quedé inmóvil. ¿Qué le pasó? Su respiración se volvió entrecortada. Mi padrastro, una noche, borracho, la golpeó. Yo estaba en la habitación, escuchaba los golpes, los gritos, hasta que se cayó. Cuando fui a verla, ella ya no respiraba. Desde entonces estoy sola. El silencio pesó entre nosotros. La rabia en su voz era la misma que me consumía a mí cada noche. ¿Quieres vengarte de él?, le pregunté. Ella me miró a los ojos, con lágrimas contenidas. Quiero hacerle lo mismo que él le hizo a mi madre. Golpearlo hasta que no quede nada. Sentí a Malacar susurrar en mi interior, expectante, hambriento. Él quiere ayudarte, le dije. Y luego añadí, cierra los ojos. Ella obedeció. El aire se volvió espeso, vibrante. Las sombras del apartamento se agitaron, y la voz de Malacar resonó, profunda, directamente en la mente de Jocelyn. Siento tu dolor, niña. Puedo darte venganza. Pero no quiero tu alma. Aún no. Solo quiero que decidas si de verdad lo deseas. Sí, respondió Jocelyn con firmeza. Lo deseo. Cuando abrió los ojos, respiraba agitada, pero sonrió. Gracias, Jack. Yo asentí. No tardamos en ir hacia la casa de su padrastro. Un lugar húmedo, con las ventanas cubiertas de mugre y un hedor a cerveza derramada. Jocelyn abrió la puerta con manos temblorosas. Dentro, el hombre estaba sentado frente al televisor, medio dormido, con una botella en la mano. Cuando la vio, su rostro se torció en ira. Maldita mocosa. ¿Dónde estabas? Se levantó tambaleando y trató de golpearla. Fue entonces cuando entré. Él me miró con asco, creyendo que yo era un amante cualquiera. ¿Y este quién demonios es? ¿Tu novio, eh? Voy a... No pudo terminar. Me arrodillé en el suelo, dejando que la oscuridad se derramara de mi pecho. Y una vez más, Malacar emergió. El demonio llenó la habitación, aplastando cada rincón con su presencia. Sin decir palabra, se lanzó sobre el padrastro. Lo golpeó con un puño que lo lanzó contra la pared, luego lo arrastró por el suelo como un muñeco roto. Lo estrelló contra la mesa, lo levantó por las piernas y lo azotó contra el piso hasta que su cuerpo se llenó de moretones y huesos quebrados. El hombre balbuceaba, apenas consciente, suplicando entre dientes rotos. Entonces Malacar extendió una de sus garras hacia Jocelyn. Ella se acercó. Sus pasos eran lentos, pero sus ojos estaban encendidos. ¿Sientes su dolor?, susurró Malacar. Ella lo miró a los ojos ardientes. Sí. Y ahora quiero que él sienta lo mismo que le hizo a mi madre. El padrastro gimió, intentó arrasarse, pero Jocelyn lo señaló con un dedo tembloroso. Acábalo. Malacar cerró su mano como si aplastara algo invisible.
La cabeza del hombre se quebró entre crujidos húmedos, estallando contra el suelo. El silencio después del grito fue absoluto. El demonio devoró ese último aliento y regresó a mi cuerpo, dejándome de rodillas, exhausto, pero con una fuerza más grande latiendo dentro de mí. Jocelyn me sostuvo del brazo, ayudándome a levantarme. Tenía lágrimas en los ojos, pero también alivio. Déjame vivir contigo. No me dejes sola otra vez. La miré largo rato, y finalmente asentí. De ahora en adelante, somos un equipo. Nos vengaremos de todos los que nos hicieron daño. Salimos de esa casa maldita sin mirar atrás. Cuando volvimos a mi apartamento, Jocelyn se tumbó en la cama y yo me hundí en el sofá. Afuera, las sirenas aullaban a lo lejos. Los rumores de muertes violentas comenzaban a extenderse por la ciudad. Y en medio de la oscuridad, sonreí. Porque esto apenas estaba empezando. Nunca pensé que el sonido de un simple golpe en la puerta pudiera helarme tanto la sangre. Era de noche, todo estaba en silencio. Jocelyn leía en la sala y Malacar, como siempre, parecía más sombra que hombre, apoyado en la pared, con esa mirada que no descifraba. Yo fui quien abrió la puerta. No había nadie, solo un sobre amarillo en el suelo. Al tomarlo, un mal presentimiento me recorrió la espalda. Mis manos temblaban, y eso que ni siquiera lo había abierto. Cuando lo hice, me encontré con unas palabras que desgarraron cualquier certeza que me había quedado sobre mi pasado. ¿Realmente murió Amelie? La carta hablaba con precisión cruel. Clara no quería seguir conmigo, no quería compartir la custodia. Tenía los medios para desaparecer y el odio suficiente como para hacerlo. La carta insinuaba que todo, la muerte, el funeral, mi devastación, pudo haber sido una artimaña suya. Y hoy, Amelie tendría 12 años. 12. El papel se me cayó de las manos. Sentí que el aire se me escapaba, como si hubiera vuelto a perder a mi hija, pero de otra manera, a través de la duda. Jack, la voz de Jocelyn me obligó a mirarla. Sus ojos brillaban con algo que no quise llamar esperanza. ¿Y si es verdad? ¿Y si Amelie sigue viva? ¿Y cómo lo comprobamos? Gruñí, aunque en el fondo yo también quería creerlo. Malacar se adelantó, con ese tono rasposo que siempre parecía arrastrar condenas consigo. No importa cómo. Lo que importa es que si Clara hizo esto, si te robó a tu hija y encima tu vida entera, entonces debe pagar con su vida. Su sentencia cayó como plomo en la habitación. Yo no respondí. Parte de mí lo odiaba por decirlo, y parte de mí lo deseaba. Fue Jocelyn quien rompió el silencio. Conozco a alguien. Puede ayudarnos a seguir las huellas que nadie ve. Una amiga. Lisette. Hacker. No estaba seguro de confiar en nadie más, pero al ver la firmeza en su voz, acepté. La visita fue de todo menos tranquila. Lisette vivía en un apartamento reducido, lleno de pantallas encendidas y cables que parecían serpientes por el suelo. Apenas abrió la puerta, su mirada se afiló como cuchillo. ¿Policías?, escupió, y casi cierra de golpe. Jocelyn puso una mano en la puerta y la obligó a mirarla. Entonces, todo cambió. Lisette se calmó, respiró hondo y, sin decir palabra, nos dejó pasar. Allí, entre el zumbido de ventiladores y monitores parpadeando, entendí que habíamos cruzado un umbral. Ya no se trataba solo de sobrevivir o escapar, ahora íbamos a arrancar la verdad de las sombras, aunque esa verdad nos destruyera. Esa noche, mientras hablábamos con Lisette, un frío distinto se alzó en mi pecho. Afuera, en algún lugar, la policía ya se acercaba. No me buscaban todavía como culpable de todo lo que había ocurrido, pero Daniel, el ex policía, no quitaba su ojo de mí. Estaba convencido de que yo era el monstruo detrás de cada cadáver. Mentiras, medias verdades y dudas. Todo caía sobre mí como un peso insoportable. Pero lo que más me aterraba no era la justicia ni Daniel ni Malacar. Era pensar que mi hija, mi pequeña Amelie, podía estar viva en algún lugar y que yo había sido demasiado ciego para verla. Nunca pensé que las pruebas llegaran tan pronto. Lisette apareció en mi apartamento con una carpeta en las manos, sus dedos temblaban, como si lo que traía allí fuera dinamita a punto de explotar.
Cuando abrió la carpeta y me mostró las fotos, sentí que mi respiración se detenía. Emily, mi Emily, sonriendo junto a Clara y a un hombre que jamás hubiera querido volver a ver. Martin Blows. Mi estómago se revolvió. Ese bastardo, ese ladrón que había arruinado a mi familia, que me había dejado con cicatrices que no sanaron nunca. Verlo ahora con Emily era un insulto demasiado grande. Lisette me miraba con una mezcla de miedo y compasión. Lo siento, Jack, susurró. Yo apenas pude responder. Solo apreté los dientes y la mandíbula me crujió como un vidrio a punto de quebrarse. La venganza ya no era un deseo, era una necesidad. Clara y Glows pagarían. Jocelyn y yo dejamos el apartamento sin decir nada más. Afuera, la noche parecía más pesada que de costumbre, como si algo ya nos estuviera esperando. Y así fue. De entre las sombras surgió Daniel. Sus ojos brillaban con un odio inexplicable, y su silueta se movía como un animal acorralado. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí con una fuerza descomunal. Su puño me alcanzó en el rostro y sentí el sabor metálico de mi propia sangre. Me defendí, lancé golpes, pero era como luchar contra un muro. Daniel estaba enloquecido. Su respiración era un rugido. Lo peor llegó cuando lo vi apuntar con un arma hacia Jocelyn. El tiempo se detuvo. Mis rodillas tocaron el asfalto. No, ella no, dije con la voz quebrada. Y entonces, él volvió a aparecer. Malacar. El aire se desgarró con su llegada. Una sombra viscosa, oscura, que reptaba como una serpiente envenenada alrededor de nosotros. Su presencia me heló los huesos. Daniel apenas alcanzó a gritar. Malacar se abalanzó sobre él con una ferocidad que superaba cualquier pesadilla. Su cuerpo fue desgarrado, abierto en un espectáculo de violencia atroz. Huesos crujían, la carne se partía como papel mojado. Daniel gritaba, pero cada sonido se apagaba bajo los rugidos demoníacos de Malacar. Yo quise apartar la vista, pero no pude. Fui testigo de cómo lo devoraba, trozo a trozo, hasta dejar solo un eco de su existencia. No quedó cuerpo, no quedó nada, solo el vacío. Pero lo peor vino después. Cuando Malacar regresó a mí, lo sentí distinto. Más grande. Más poderoso. Más cruel. Su esencia me atravesó como fuego líquido, desgarrándome por dentro. Grité con todas mis fuerzas, pero el sonido murió en mi garganta. Por un momento, creí que me destruiría, que me haría cenizas desde adentro. El dolor fue insoportable. Perdí el conocimiento. Lo último que recuerdo es a Jocelyn cargándome, con lágrimas en los ojos, arrastrándome de vuelta al apartamento. Ahora, mientras escribo estas palabras, mi cuerpo tiembla. No solo por lo que vi, sino por lo que sentí. Malacar ya no es el mismo. No es un aliado, no es un demonio que pueda contener. Es un monstruo que crece dentro de mí. Y empiezo a temer que, tarde o temprano, me devorará también. La primera vez que vi a Clara temblar de miedo comprendí que todo lo que habíamos hecho hasta ese momento había valido la pena. No necesitábamos gritar, ni golpearlos todavía, bastaba con dejar migajas de nuestra sombra en su rutina perfecta para que su mundo empezara a resquebrajarse. Con Jocelyn y con Malacar susurrándome en los huesos, comenzamos el acecho. No era persecución común, era una cacería meticulosa, calculada, como depredadores jugando con su presa. Una carta en su casillero del gimnasio, sabemos lo que hiciste. Una foto de ella corriendo en la cinta, sola, sin sospechar que la observábamos. Y lo más cruel, una imagen tomada mientras dormía, con el brazo de Martin sobre su cuerpo, convertidos en una vulgar instantánea de pecado. Cuando Clara vio esa última, se quebró. Lo noté en su rostro, la sangre le abandonó la piel, los labios se le resecaron. El miedo comenzó a enraizarse en su mente. Martín, arrogante como siempre, trató de sostenerla. Le prometió que él se encargaría, que nada les pasaría, pero cuando marcó el número de Daniel, su perro fiel en la policía, la voz nunca respondió. El silencio del otro lado lo dejó helado. Daniel había desaparecido. Ese vacío le robó el disfraz de seguridad.
Lo vi entonces tomar un arma, con los nudillos tensos, y salir de la casa. No dijo a dónde, porque ni él lo sabía. Era la desesperación que lo empujaba a caminar. Clara quedó sola, presa del temblor, hasta que Malacar decidió mostrarse. Su sombra se desprendió de la mía y la cubrió con su abrazo de asfixia. La escuché jadear, patalear contra la nada. Ella creyó que moriría, pero Malacar solo le susurró lo inevitable: la venganza vendrá contra ti. Después desapareció, y Clara cayó de rodillas, llorando como una niña, rota por dentro. Jocelyn y yo observamos desde la distancia. Sentí el regreso de Malacar a mi cuerpo, pero esta vez fue diferente. La fusión no fue dolorosa ni brutal. Se deslizó en mí como humo que encuentra su lugar, tranquilo, natural. Éramos uno. La verdadera casa empezó en la carretera. Martin conducía rápido, paranoico, con la mano temblando sobre la pistola. Yo lo seguía, paciente. Un golpe preciso contra su auto bastó para que perdiera el control. El metal chirrió, el vehículo se volteó y quedó hecho un amasijo en la cuneta. Me acerqué entre las chispas y el olor a gasolina. Lo arrastré fuera como quien saca un animal herido de una trampa. No murió, aún. El destino no quería que muriera fácil. Lo llevamos a una bodega abandonada, su nuevo santuario del dolor. Allí, entre paredes húmedas y oxidadas, comenzaría lo que siempre estuvo escrito: el desgarro lento de los que se creyeron intocables. Esta noche Clara soñará con mi sombra. Martin. Martin aprenderá a suplicar. La venganza ya no era un plan. Era nuestra realidad. Las pupilas dilatadas de Martin tiemblan frente a mí. Su respiración se corta como un cuchillo oxidado arañando un metal. El sudor le chorrea por la frente, mezclado con las lágrimas que se agolpan sin pudor. Tú deberías estar muerto, balbucea entre sollozos. Yo le pagué a Daniel no termina. La vergüenza y el miedo le atan la lengua. Yo río. Una carcajada rota, áspera, que hace eco en la bodega oscura. ¿Daniel? Ese imbécil nunca supo hacerlo bien. Pensó que podía eliminarme, pero no entendió. Quizás me mató, sí. Le sonrío mostrando los dientes, como un depredador oliendo sangre. Pero yo volví. El terror en su rostro se convierte en un espectáculo delicioso. Me arrodillo frente a él, como si ofreciera una plegaria invertida, y lo siento venir, una energía que no me pertenece, un poder que rasga la piel y quema por dentro. Malacar aparece. Su sombra majestuosa se erige tras de mí, desbordando la penumbra. Sus ojos arden como carbones vivos, y hasta el aire parece retroceder. Martín gime. Intenta arrastrarse hacia atrás, pero no hay salida. No, por favor, yo tengo dinero, tengo poder. Les daré todo lo que quieran. Malacar ríe, un sonido gutural que hace vibrar las paredes metálicas. No me interesa tu oro, ni tus negocios de rata. Su garra atraviesa el pecho de Martin como si la carne fuese papel húmedo. El alarido que estalla de su garganta es inhumano, un grito que se quiebra en 1000 fragmentos. Malacar hunde más humano, retuerce, desgarra, y yo lo observo fascinado mientras la sangre chorrea a borbotones, oscura y tibia. El cuerpo se sacude, se arquea, golpea el suelo en un frenesí de puro dolor. Malacar no se limita a matarlo, lo despedaza con paciencia, con odio, con un deleite cruel. Cada hueso cruje, cada músculo se desgarra, cada imploración de Martin se convierte en nada más que un eco inútil. Al final, lo deja reducido a un despojo irreconocible. La bodega huele a hierro, a vísceras abiertas, a carne que aún palpita sin dueño. Malacar se vuelve hacia mí, sus fauces manchadas, y susurra con solemnidad: queda una sola, y la venganza se completará. Luego, como humo que regresa a su vasija, entra nuevamente en mi cuerpo. El dolor es inmediato, como fuego líquido recorriendo mis venas, pero también es fuerza, es poder, es algo que me niego a abandonar. Jocelyn me toma del brazo cuando salimos de la bodega. Su voz tiembla, no por debilidad, sino por rabia contenida. ¿Por qué lo permites, Jack? ¿Por qué dejas que Malacar te domine así? La miro, y en mis labios se dibuja una mueca amarga. Es el precio.
El precio por volver a vengarme. ¿Y Amelie? Me lanza como un puñal. ¿Cómo piensas recuperarla si cada vez te hundes más en él? No respondo. No tengo esa respuesta. Y el vacío que deja en mi pecho es peor que cualquier herida. Malacar resuena en mi interior, impaciente, rugiendo como tormenta contenida. Debemos atacar ya. Ruge en mi cabeza. Si no, Clara escapará otra vez. Cierro los ojos, respiro hondo. La imagen de Amelie se mezcla con la sangre fresca de Martin, con las palabras de Jocelyn, con la voz hambrienta de Malacar. Y quedo atrapado. Indeciso. Un paso más en falso y tal vez todo lo que soy se pierda en el vacío. El lugar elegido estaba vacío, frío, iluminado apenas por la luz mortecina de unos postes que parecían estar al borde de la extinción. El aire olía a humedad y a presagio. Clara llegó puntual, con Amelie de la mano. Cuando vi a mi hija, el mundo se detuvo. Corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos, y yo la estreché con una fuerza que jamás pensé volver a sentir. Su calor, su fragilidad, era real. Amelie estaba viva. Me incliné hacia ella y le acaricié el rostro. Ve con Jocelyn, pequeña. Tu mamá y yo necesitamos hablar. Emily, con esa inocencia intacta, asintió y tomó la mano de Jocelyn, que se la llevó lejos, protegiéndola de lo que estaba por venir. Me quedé frente a Clara. Su mirada era un cóctel de miedo y soberbia. No sabes en lo que te has metido, me escupió con rabia. Martín se encargará de ti, y entonces, rompí a reír. No fue una risa normal, sino una carcajada rota, sarcástica, cargada de veneno. ¿Martin? Me incliné hacia ella. Ese pobre desgraciado ya no puede ayudarte. Malacar lo destrozó, lloró como un niño antes de que lo devorara. Todo ese poder con el que tanto alardeaba, solo era una ilusión. La mención lo golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Clara cayó al suelo, llorando, balbuceando súplicas. Por un segundo bajé la guardia, creyendo que al fin había comprendido. Ese segundo fue suficiente. Un destello metálico. El estampido seco de un disparo. El impacto ardió en mi cuerpo y caí al suelo. Clara soltó una carcajada que me atravesó más que la bala. Nunca te amé. Me gritó con furia. Todo lo que quería era dejarte en la ruina, verte arrastrado, destruido. Y ahora al fin lo logré. Pero mi cuerpo no se rendía. La muerte ya no era un destino para mí. Me incorporé lentamente, de rodillas, con la sangre chorreando pero sin perder fuerza. Clara dejó de reír. El miedo volvió a sus ojos. Y entonces él vino. Malacar emergió de mí como un rugido hecho carne. Su sombra llenó el espacio, su poder hizo temblar el suelo. Clara gritó, imploró perdón, pero ya no había retorno. El demonio la lanzó contra una pared, la levantó por una pierna como a un muñeco roto y la miró con burla. Ella chillaba, rogaba, se arrastraba con la voz desgarrada. Nada la salvó. Malacar abrió sus fauces y comenzó a devorarla viva. Los gritos de Clara eran tan brutales que incluso yo aparté la mirada. La carne desgarrada, los huesos triturados, su perdón llegó demasiado tarde, y cuando la última parte de ella desapareció entre las fauces de la bestia, el silencio quedó impregnado de sangre y condena. Entonces Malacar se volvió hacia mí. Sus garras me sujetaron del cuello, alzándome como a un muñeco frágil. Cumplí mi promesa, gruñó. La venganza está completa. Lo miré a los ojos, sintiendo que aquel era el final. Gracias. Malacar. Si lo deseas, toma mi vida. Se preparó para arrancar lo último de mí, pero una voz lo detuvo. No. Amelie gritó desde la distancia. No mates a mi papá. El demonio se giró hacia ella, y en ese instante supe que mi hija se había convertido en su objetivo. Un trato, dijo Malacar con su voz de tormenta. Su alma, a cambio de la tuya. No. Grité con desesperación. Toma la mía. Emily temblaba, pero estaba dispuesta. Yo lo veía en sus ojos. Entonces Jocelyn dio un paso adelante. Llévame a mí. Le gritó a Malacar.
te prometí mi alma cuando me ayudaste a vengar a mi madre. Ese fue el trato. Cúmplelo conmigo. Malacar la observó, y un silencio sepulcral cayó sobre todos nosotros. Finalmente, soltó mi cuello. Por ahora, te salvas. Y como un río negro desbordándose, se precipitó hacia Jocelyn, atravesando su cuerpo, devorándola desde dentro. Sus ojos se ennegrecieron, su piel palideció, y el demonio se selló en ella. Yo caí al suelo, libre por primera vez desde mi resurrección. Libre, pero quebrado. Me levanté con las últimas fuerzas y abracé a Amelie. Ella sollozaba contra mi pecho. Miré a Jocelyn, que ahora cargaba con la maldición. Y juré, con voz quebrada pero firme, que la protegería, a ella y a mi hija, aunque me costara lo poco que quedaba de mi alma. La venganza había terminado. Pero el precio apenas comenzaba. Los meses pasaron como un soplo extraño. Por primera vez en mucho tiempo, sentí lo que era un equilibrio. Emily estaba a mi lado, devolviéndome esos días perdidos que creí jamás recuperar, y Jocelyn permanecía con nosotros, como un ancla entre la oscuridad y lo humano. No era fácil, lo reconozco. Malacar seguía dentro de mí, siempre al acecho, siempre con esa hambre que nunca cesaba. Pero juntos, aprendimos a alimentarlo de forma controlada. En las noches más pesadas, cuando el demonio rugía dentro de mi pecho, salíamos a las calles en busca de malhechores, de esos que se creían intocables bajo el manto de la ciudad. Jocelyn era la carnada perfecta, atrayéndolos con una inocencia que no era real. Y cuando llegaba el momento, Malacar se saciaba, y nosotros conservábamos un respiro más de paz. Emily comenzó a ver en Jocelyn a la hermana que nunca tuvo. Compartían risas, secretos, e incluso silencios cargados de comprensión. Yo las observaba, sabiendo que ese vínculo era tan frágil como poderoso, porque Amelie también sabía la verdad, tarde o temprano, Malacar no me pertenecería más. Ella sería su siguiente huésped. A veces, me descubría mirándola en la penumbra, preguntándome si soportaría la carga, si su corazón sería tan fuerte como el mío, o si terminaría rota. Pero no lo decía en voz alta. Por ahora, bastaba con el presente. Bastaba con tenerla cerca, sentir el calor de un hogar que nunca pensé merecer. Y sin embargo, en la frontera de mis pensamientos, Malacar reía. Paciente. Aferrado a su certeza. Sabía que, al final del camino, yo le pertenecía. No importaban los meses ganados, ni las noches de calma, ni siquiera las ilusiones que intentaba construir con Amelie y Jocelyn. Un día, el demonio abriría sus fauces y me arrastraría al infierno, cumpliendo el destino que siempre me prometió. Yo también lo sabía. La diferencia era que, esta vez, no tenía miedo. Clavé la mirada en las dos jóvenes que hablaban en el sofá, compartiendo confidencias, riendo en un intento de normalidad. Eran mi fuerza y mi condena, y mientras Malacar aguardaba su momento, yo decidí centrarme en lo único real que tenía, protegerlas, enseñarles a resistir y dejarles la esperanza de un mañana donde, quizá, pudieran sobrevivir incluso a mi propia oscuridad. Porque al final, todo lo que queda de nosotros, son los lazos que no pudieron romper ni siquiera las sombras.